Ya estamos entrando en las vacaciones de verano, y eso es un sinónimo de playas, por lo que en esta ocasión veremos animales que pueden encontrar en este lugar. Por eso vamos a iniciar con el mes playero. Para comenzar con este nuevo especial hablaremos del cangrejo cocotero, porque al menos para mí los cangrejos son un sinónimo de playa. Así que, ¡vamos al video! Los cangrejos cocoteros son una especie de cangrejos ermitaños, siendo el artrópodo terrestre más grande del mundo, y es muy probable que su tamaño sea el máximo que se puede alcanzar en tierra a partir de los animales con exoesqueleto en la actualidad. Esto se debe a que si aumentaran de tamaño, el exterior no aguantaría la presión interna, además de que si aumentaran de tamaño les sería muy difícil obtener todos los nutrientes que necesitan, y serían una presa muy fácil. Es una especie que habita en los mares Índicos y en el centro del Océano Pacífico, permaneciendo en los límites del Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio, pero en su forma adulta solo se limita a vivir en tierra, siendo la isla de Navidad el lugar donde tienen más población y están mejor distribuidos. Y están ampliamente distribuidos en playas donde se localizan palmeras con cocos, quedando aislados en estas cuando llegan a su forma adulta. Son invertebrados de gran tamaño, en donde se forma su propio género, relacionado con otros géneros de crustáceos, y nombrado latrón, que en latín significa ladrón. Durante mucho tiempo fue descrito y nombrado de diferentes formas. Lo han descrito personalidades como Sir Francis Drake y William Dampier, y si conocen algo de historia sabrán que estas dos personalidades fueron piratas. Como dije con anterioridad, es el invertebrado, el artrópodo y crustáceo terrestre más grande del mundo en la actualidad, pero su tamaño puede variar dependiendo la dieta y donde se localicen. Llegan a medir 40 centímetros hasta 1 metro de longitud y llegando a pesar 4 kilogramos. Y lo más probable es que estén pensando que sabe como la langosta, y algo de verdad debe de haber en ello. Son decápodos, dividido en una sección delantera con 10 piernas y un abdomen. Una estructura muy similar a la que presentan los arácnidos, siendo una diferencia que los dos primeros pares presentan unas grandes quelas o tenazas, siendo la izquierda más grande que la derecha. Característica muy similar a la que presentan los ermitaño, al igual que los dos siguientes pares de patas. Siendo grandes y poderosas, con puntas afiladas que les permiten escalar en las palmeras y rocas en posición vertical. Además, el cuarto par de patas están provistas de otras pinzas que les sirven a las larvas y a los jóvenes a sujetar la concha, y a los adultos lo utilizan para poder escalar con mayor facilidad. Ya el último par les sirve a las hembras para cuidar sus huevos y para los machos para inseminar a las hembras durante la época de reproducción. Y cerca de este par de patas se localiza el aparato respiratorio que veremos más adelante. Si se han dado cuenta, presentan una gama de colores muy amplia, desde naranja rojizo hasta azul púrpura, y esto se debe principalmente a los genes de sus ancestros. Como ocurre con el ser humano, dependiendo de la región, este va a presentar un tono de piel diferente, y en el caso de este cangrejo, al no poder salir a otra isla a conocer otros congéneres, solamente se reproduce en este lugar y se hereda el tipo de color, o a las islas de la cercanía, así heredando el tipo de color que tienen en el exoesqueleto, siendo la mayoría de las regiones de color azul. Presentan un comportamiento similar a sus primos, los ermitaño, pero solo cuando son juveniles, el cual es esconderse en conchas de caracoles o pedazos de coco, para así proteger sus regiones blandas. Pero cuando son adultos, esta región se endurece, por lo que ya no necesitan una protección extra. Pero estos doblan su abdomen para no dejar puntos vulnerables. Mudan su exoesqueleto varias veces al año, lo que les permite seguir creciendo durante más tiempo y llegando a su tamaño colosal. Pero en este momento de la muda se vuelven altamente vulnerables, por lo que se esconden en una madriguera para realizar este proceso, excavando un hoyo en la arena de hasta 1 metro de profundidad, permaneciendo en este de 1 a 3 semanas, en lo que mudan su cubierta anterior y se comienza a endurecer su nueva cubierta. Pero dependiendo del tamaño del cangrejo puede variar este periodo. Su reproducción es muy similar a la que presentan los arácnidos, donde el macho presenta unos espermatóforos en las patas y deposita su contenido sobre el abdomen de la hembra, que se abre en la región del tercer par de pedipalpos, donde se acumulan los huevos, que son fertilizados, llevándolos todo el tiempo, para posteriormente introducirse en una grieta o madriguera cerca de la orilla, pero este lugar depende si presenta una marea alta. Por desgracia no he encontrado el periodo de incubación, pero este momento ocurre en noviembre. Normalmente el desove ocurre en la noche, esto es por el aumento de la marea.
En la eclosión, la hembra libera las larvas al océano, donde posteriormente ésta se come los cascarones de los huevos, los que no fueron fertilizados o que no concluyeron su desarrollo. Pasan por varias etapas, la primera denominada zoea, que pasa por 5 mudas durante unos 25 a 33 días por este proceso. Al llegar a la fase glaucoteo, se depositan en el suelo marino, encontrando una concha y caminando hasta la tierra más cercana, para posteriormente salir al océano y nunca más volver, o al menos por voluntad propia, llegando a la madurez sexual a los 5 años de edad, siendo uno de los crustáceos que tarda más tiempo en alcanzar este periodo. En esto presentan un cambio muy radical en su respiración. Cuando son adultos ya no pueden nadar y mucho menos respirar en el agua, presentando una especie de branquias pulmonares o pulmón branquial, que es muy similar a las branquias de los demás cangrejos, localizado detrás del cefalotórax, pero con la capacidad de obtener oxígeno del aire. Un paso evolutivo entre tener branquias y tener pulmones. Pero presenta una limitante, este órgano necesita cierta humedad para funcionar, por lo que se les ve mojando esta región del cefalotórax con sus patas que humedecen con el agua que encuentran mientras caminan. Además, este órgano presenta expansión, por lo que necesitan salir a tierra lo antes posible o si no morirán. Pero cuando son juveniles cuentan con unas branquias que les permite respirar en el océano. Ya cuando van creciendo, estas se atrofian, siendo una especie que puede llegar a un promedio de vida de 40 a 60 años, donde alcanzan su máximo tamaño. Sacando resultados así rápido, puede ser que sea uno de los crustáceos más longevos del mundo. Presentan un buen olfato, esta especie es omnívora. Se llegan a alimentar de cadáveres, otros animales, huevos de tortuga, aves, hojas, pero su dieta principal se centra en los frutos, en especial el coco e higos. Bueno, creo que su nombre indica que se alimentan de cocos. Para esto se suben a las palmeras gracias a sus pinzas, para cortar el tallo donde se une la palmera con el fruto, cayendo al suelo y rompiéndose, o si esto no sucede, arrancando su cáscara con sus pinzas y perforando agujeros con sus fuertes tenazas, para comerse la carne del coco. Cosa que no hace muy feliz a la gente que cultiva este fruto, siendo una conducta única en el reino animal, en donde muchas ocasiones cosechan cocos que dejan caer en varias ocasiones. Esta especie es muy difícil de determinar su población actual, lo que no permite enlistarla en un criterio de la IUCN. Por una parte, un alto número de jóvenes vive en el mar, y por el otro es la inaccesibilidad que se tiene a estas islas. En algunos lugares son extremadamente abundantes, en otros son escasos, y en algunos se cree que se extinguieron o se encuentran extintos, como es el caso de Australia, donde se estima que antes habitaban las costas de esta gran isla. El detalle es que debido a su reproducción es muy difícil que lleguen a colonizar otras islas, por lo que una vez extintos de estas, es muy difícil que se recupere una población naturalmente. Su disminución poblacional se debe al ser humano, ya que se cazan para comer. Supongo que se ha de considerar como un manjar como la langosta en estos lugares. Además, cuando son jóvenes, caminando por la tierra se enfrentan a muchos depredadores, como gaviotas, algunos ejércitos de hormigas o especies introducidas como las ratas, pero de adultos su único depredador son los humanos. Esto se debe a su tamaño, su singular fuerza que presentan en las pinzas, que de pellizcarte puede llegarte a romper un dedo, o si te pellizcan en una otra parte no creo que sea una situación muy grata. Y que presentan muy buena vista, y cuando detectan a un depredador se esconden en las grietas. En algunos países son una especie protegida y solo se permite la captura de este espécimen cuando ya tiene un tamaño considerable, pero en otros países no, por lo que se captura de forma indiscriminada. Normalmente son las que están más aisladas del mundo moderno, por lo que una forma de turismo que puede impulsar estos lugares puede ser la crianza de estos crustáceos y cuando tengan un tamaño adecuado se utilicen para consumo. Pero por su alto tiempo que les toma llegar a este tamaño, podría ser una medida un poco inviable. Pero si se lo proponen, sería una propuesta bastante interesante de turismo. El cangrejo cocotero, un artrópodo único, bastante impresionante que dejaría más de uno con la boca abierta, un titán entre su orden y uno de los animales más curiosos que habita las playas del mundo. Escondido en un fotograma hay una pregunta oculta, localízala y contéstala mandándome un tweet con el hashtag que se le incluye. Y la pregunta del video anterior fue, ¿de qué se alimenta el quebrantahuesos? Y se encontraba en el minuto 7,5 y fue respondida por Iván y Juanqui. Muchas felicidades e invito a los demás a participar. Espero el video haya sido de su agrado, si fue así, dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal. Les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por este medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y si aún no conoces mi canal City Gamer te dejo un enlace para que te des una vuelta. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, ¡hasta luego!